Como vimos en el video pasado, la técnica conocida como análisis de la varianza sirve para poder contrastar la hipótesis de que las medias grupales son iguales cuando tenemos más de dos grupos. Es decir, ahorita volvemos a este ejemplo. La hipótesis nula siempre va a ser la siguiente. La hipótesis nula, que en este caso va a ser la hipótesis de no diferencia, será en todos los casos que la media 1 del grupo 1 es igual a la del grupo 2, es igual a la del grupo 3, y así sucesivamente hasta llegar a el último de los grupos, que vamos a denotar como I mayúscula. Esta hipótesis la vamos a contrastar contra la alternativa, que dice que no todas las medias son iguales. Es decir, hay al menos una que es diferente al resto, o puede ser que todas sean diferentes entre sí. No todas las muis son iguales. Este es el problema de contraste de hipótesis que queremos resolver. Vamos a analizar en este video y en los que siguen el siguiente ejemplo. Esta es la tabla 11.2.1 en la página 424 del libro de texto de Mira L. Samuels. Se trata de comparar el efecto de tres diferentes dietas en un grupo de corderos, en grupos de corderos, para ver o medir la ganancia de peso con cada una de las dietas. Tenemos aquí los datos. Vamos a usar esta tabla en este video y en los que siguen. Están las unidades, en todos los casos son libras. Y bueno, en el grupo 1, los corderos que tomaron la dieta 1, había 3 corderos. Y cada uno de ellos subió 8, 16 y 9 libras respectivamente. Así para todos los demás, en la dieta 2 subieron 16, 21, 11 y 18. Y en el grupo 3, donde tenemos 4 corderos, 15, 10, 17 y 6. Entonces, esos son los datos. Ahorita vamos a esto que está aquí en la parte de abajo. Necesitamos un poquito de notación. Antes de la notación, recuerden, como vimos en el video pasado, nuestro objetivo. Nuestro objetivo es construir una medida de la variabilidad entre las medias comparada o relativa a la variabilidad dentro de los grupos. Esa medida va a ser una estadística. Si esa estadística nos da un número grande, significa que las diferencias entre las medias de los grupos comparada con la variabilidad interna es grande y por lo tanto es evidencia a favor de la alternativa. Por otra parte, si ese número es pequeño, eso significa que la variabilidad o la diferencia entre las medias no es muy grande, comparada como siempre con la variabilidad interna, y por lo tanto eso es evidencia a favor de que las medias son iguales, es decir, de H0. Este análisis, por cierto, se conoce como análisis de varianza. Este tipo de análisis se conoce como análisis de varianza. Así lo van a encontrar ustedes en la literatura. Normalmente lo ponen como ANOVA, todas con mayúsculas. Justamente porque estamos comparando dos tipos de varianzas. Las varianzas entre los grupos y la varianza dentro de los grupos. Analizando estas dos varianzas de varianza, es que nosotros podemos corregir aquí, análisis de la varianza, es que nosotros vamos a poder determinar con cierta precisión o nivel de confianza si las medias son iguales entre los grupos o si no lo son. Vamos ahora sí a la notación. Vamos a denotar con Y subíndice IJ a la observación J del grupo I. Por ejemplo, en este experimento de los corderos hay 3 grupos. La observación Y11 sería la primera del grupo 1, es decir, 8. La observación Y, por decir algo, 2, 3, sería la observación
3 del grupo 2. Vamos al grupo 2 y la observación 3 sería esto que aquí creo que se borra un poquito, pero vamos a ponerlo, que es de 21. Vamos aquí a corregir esto para que se vea bien. Era un 11. Ok, así lo tenemos. Bueno, así denotamos entonces nosotros a la observación Y y J. Ponemos, como ya lo comentamos, con I mayúscula el número, gato significa número, de grupos. En este caso, I mayúscula es igual a 3 porque tenemos 3 grupos. O 3 dietas. N subíndice I, N minúscula, es el número de observaciones en el grupo I. De observaciones en el grupo I. Vemos aquí, en este caso, que en el grupo 1 tenemos NI igual a 3. En el grupo 2 tenemos N2 es igual a 5 y N3 es igual a 4. ¿Cuántas observaciones hay en cada grupo? Vamos a denotar con Y subíndice I barra a la media o el promedio del grupo I. Y lo tenemos aquí en esta tabla. La media, aquí está de acá. La media del grupo 1 es de 11, la media en el grupo 2 es de 15 y la media en el grupo 2 es de 12.0. Recuerden que las unidades están en todos los casos en libras. Y por último, vamos a denotar como S minúscula subíndice I a la desviación estándar de cada grupo. La desviación estándar del grupo I. Esa es la notación que vamos a utilizar. Vemos de este modo cómo podemos escribir el número total de observaciones considerando todos los grupos. De este modo, el número, gato significa número, total de observaciones, repito, considerando todos los grupos, y lo denotamos como n, así sin ningún subíndice, pues es la suma de cuántas observaciones hay en cada grupo. Y estamos sumando sobre los diferentes grupos, es decir, desde igual 1 hasta I mayúscula. También podemos escribir de este modo la media global o el promedio global, es decir, el promedio de todas las observaciones, considerando todos los grupos. La media global, denotada como Y barra, así sin ningún subíndice, es entonces, bueno, la suma de todas las observaciones, que podemos escribirlo como sumar las observaciones al interior de cada grupo, la Y y J, desde J igual 1 hasta cuántas observaciones hay en ese grupo, N subíndice I, y luego eso lo sumamos sobre cada uno de los grupos, desde igual 1 hasta I mayúscula. Este numerador es la suma total de todas las observaciones dividido entre, pues, cuántas hay en total, que son n. También podemos escribirlo de la siguiente manera. La suma para cada grupo de el promedio de cada grupo por cuántos elementos hay en ese grupo, dividido entre n. Esa es la media total o la media global. Es decir, o sea, Y barra, así sin ningún subíndice, se puede interpretar, utilizando esta segunda expresión de acá, como la media ponderada de las medias de los grupos. Es el promedio ponderado por cuántos datos hay en cada grupo, del promedio o de la media de los grupos. De manera más o menos análoga vamos a definir la varianza conjunta o la varianza global. La varianza conjunta la definimos de la siguiente manera. La definimos como, y va a ser parecido, una especie de promedio ponderado de las varianzas de los diferentes grupos. Ese
cuadrado, así sin ningún subíndice, vamos a denotarla de esta manera, es, vamos a poner atención, la suma de las varianzas de cada grupo, es decir, SI cuadrada, ponderada por NI menos 1, es decir, cuántos datos hay en ese grupo menos 1, dividido entre la suma para cada grupo de cuántos datos hay ahí, menos 1. Recuerden que las varianzas muestrales siempre llevan este menos 1. Esto también lo podemos escribir como el numerador vamos a dejarlo igual. La suma de las varianzas de cada grupo multiplicada por cuántos datos hay ahí, menos 1, dividido entre, el denominador lo podemos escribir como n menos i. Recuerden que aquí n es el número total de observaciones e i mayúscula es el número de grupos. De manera análoga a la media global, esta varianza conjunta es de alguna manera, no exactamente, pero una especie de media ponderada de las varianzas internas de cada grupo. La varianza conjunta es, vamos a poner entre paréntesis, algo así como, porque no exactamente, pero una media ponderada o pesada o ponderada, el elemento de ponderación es cuántos elementos hay en cada grupo, de las varianzas internas de cada grupo. De este modo podemos definir también la desviación estándar conjunta como la raíz cuadrada de la varianza conjunta. Esto es muy inmediato, ¿no? De este modo definimos la desviación estándar conjunta, es decir, para todos los datos de todos los grupos, como es usual, vamos a anotarla como S minúscula, la raíz cuadrada de la varianza conjunta, es decir, la raíz cuadrada de este cociente, la suma sobre todos los grupos de esta cantidad dividido entre n menos i, y bueno, pues la raíz cuadrada de ese cociente. En nuestro ejemplo, al cual vamos a estar recurriendo de manera constante, podemos ver de manera más o menos inmediata, con ayuda de una calculadora, que en nuestro ejemplo de las dietas de los corderos, la varianza conjunta es 23.336 aproximadamente, y la desviación estándar conjunta, que su raíz cuadrada es aproximadamente 4.831. Vamos a utilizar entonces estos conceptos, esta notación, y de manera frecuente este ejemplo de acá, repito, de la tabla 11.2.1, página 424 del libro de texto, para poder exponer o construir este procedimiento de justamente construir esta cantidad que queremos. Repito una vez más, la cantidad que queremos construir es una medida de la varianza entre las medias de los grupos relativa a la varianza dentro de los grupos. En el siguiente video vamos a definir los dos principales elementos para construir esta estadística, que serán la variabilidad entre los grupos y la variabilidad dentro de los grupos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.